Muy buenos días. El grupo 3 de la sección 2 estará abordando el tema de síndrome de hipertensión endocraniana el día de hoy. Antes de empezar con el síndrome como tal, debemos recordar ciertos aspectos. El encéfalo y la médula espinal se encuentran ubicados dentro de un estuche óseo rígido e inextensible, constituido por el cráneo y la columna vertebral. La presión intracraneal o PIC es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido. El contenido o compartimento está constituido por el parénquima cerebral, el componente vascular y el líquido cefalorraquídeo. El volumen total del contenido intracraneal es de aproximadamente 1500 cc, de los cuales la mayoría, es decir, un 80%, corresponde al parénquima cerebral y entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre el 20% restante. A su vez, el líquido intersticial es variable. De acuerdo a la doctrina de Monro-Kelly, para mantener la presión intracraneal constante, el volumen total de estos tres componentes debe permanecer inalterable. En condiciones normales, existe una comunicación entre estos compartimentos mencionados que permite un paso bidireccional del líquido cefalorraquídeo, por lo que podríamos definir la presión intracraneal como la presión medida en el interior de la cavidad intracraneal y la suma del volumen del parénquima cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el volumen del líquido cefalorraquídeo. La variedad de estos compartimentos explica mucho de los fenómenos del cambio de la presión intracraneal, cuya alteración desemboca en el síndrome de hipertensión endocranial, que se define como el conjunto de signos y síntomas ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales. Los valores de referencia de estas son: en adultos suele ser de 5 a 10 miligramos de mercurio, incluso hasta 15 miligramos de mercurio se considera normal. En niños es de 3 a 7, mientras que en neonatos es de 1,5 a 6 miligramos de mercurio. La etiología del síndrome de hipertensión endocraniana es múltiple y su instauración puede ser aguda o crónica, lo que determina las diversas manifestaciones clínicas. Lo podemos dividir entre las que producen un aumento del volumen cerebral. Esta puede ser por procesos expansivos intracraneales, en los que hay que mencionar los tumores del sistema nervioso central, las colecciones subdurales, quistes aracnoideos, accesos cerebrales. Por su parte, el edema celular puede ser por una alteración del metabolismo celular, valga la redundancia. En este no hay ruptura de la barrera hematoencefálica y puede deberse a lesión axonal traumática e hipóxica isquémica. Por su parte, también el edema vasogénico se debe a la rotura de la barrera hematoencefálica. En este hay un aumento de la permeabilidad capilar. Puede ser por infecciones del sistema nervioso central, infartos isquémicos y hematomas intracraneales. El edema intersticial, en este se da un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, como el que surge en la hidrocefalia. A la vez, el aumento del volumen sanguíneo puede ser por trombosis de los senos venosos, hipercapnia, personas con hipertensión arterial, traumatismo craneal y el síndrome de la vena cava superior. Cuando hay un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, surge por hipersecreción en caso de papilomas del plexo coroideo, por mecanismo de obstrucción, como en caso de tumores, hemorragias, e incluso por malfuncionamiento de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal atrial y alteraciones de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, como en casos de trombosis de los senos venosos. Los factores que contribuyen al síndrome de hipertensión endocraniana son la congestión venosa cerebral, el edema cerebral, como ya hemos visto, y el aumento del líquido cefalorraquídeo en los espacios ventriculares. En fases iniciales, el aumento de cualquiera de los componentes intracraneales induce al cerebro y a sus componentes a alterar los volúmenes para permitir así su ubicación.
Surge entonces un desplazamiento de la sangre y el líquido cefalorraquídeo a lo largo del eje espinal, manteniendo la PIC dentro de la normalidad. En el caso de los lactantes, donde las suturas craneales permanecen abiertas, la compensación inicial es el abombamiento de la fontanela anterior y un despegamiento de las suturas craneales con el objetivo de mantener y aumentar el volumen interno que el cráneo es capaz de albergar, dando como resultado un aumento del perímetro craneal. En cuanto a la fase de descompensación, una vez alcanzado el límite de compensación por falla de los mecanismos, se inicia el aumento progresivo de la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales, produciéndose así el síndrome de hipertensión intracraniana. En esta fase, cualquier incremento adicional en el volumen de la lesión se acompaña del aumento correspondiente de la presión intracraneal. La pendiente de la curva en esta fase es pronunciada, de modo que pequeños cambios en el volumen causan cambios significativos en la presión intracraneal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, desde el punto de vista semiológico, este síndrome está constituido por una triada de cefalea, vómitos y edema de papila. La cefalea es el síntoma más frecuente y se debe a congestión vascular, hipertensión del líquido cefalorraquídeo y la tracción sobre vasos sensibles al dolor, en especial los ubicados en la dura madre. En el comienzo del cuadro puede persistir durante 20 a 40 minutos y luego ceder, para reaparecer en forma episódica durante el día en relación con ascensos de la presión endocraniana. En ocasiones puede despertar al paciente 60 a 20 minutos después de acostarse o puede predominar durante la mañana. Cuando la presión endocraniana se eleva de manera estable, esta puede adquirir ciertos rasgos característicos. Entre estos podemos citar que es intensa y persistente. Tiene carácter gravativo, es decir, está acompañada por una sensación de peso en la cabeza. También es holocefálica, pero a veces puede predominar en la región frontal, temporal o parietal. Es continua o intermitente y con menor frecuencia pulsátil. Se exagera con los cambios de decúbito, posición o rotación de la cabeza, al igual que con la tos, el estornudo o la defecación, como también en cualquier circunstancia que altere la tensión del líquido cefalorraquídeo. No se alivia con analgésicos comunes, es más intensa en los adultos que en los niños y suele aliviarse temporalmente con la punción lumbar. Los vómitos se producen en la mitad de los pacientes y estos suelen acompañar a la cefalea, pero en especial cuando esta es de gran intensidad, aunque a veces suelen existir en forma aislada. Se los designa como vómitos cerebrales, en chorro o en cohete, debido a que su producción es brusca, sin esfuerzo previo y con posible proyección a distancia del contenido. A veces pueden ser precedidos por arcadas o náuseas, y en cuanto a su presentación, estos suelen hacerlo en forma de paroxismos separados por periodos de calma y son frecuentes cuando existe patología tumoral de la fosa posterior. El edema de papila, también conocido como papiledema o éstasis papilar, es el hallazgo más importante de este síndrome y obliga a la realización del examen del fondo de ojo en cualquier paciente en quien se sospecha. Puede comprobarse su existencia en un 80% de los casos
y es más frecuente y temprano en los tumores del cerebelo y de la fosa posterior. El papiledema se debe a la hipertensión de la vaina del nervio óptico y a la éstasis de la vena oftálmica. Acá se pueden reconocer 3 periodos evolutivos en el proceso de instalación de este signo. En primer lugar está la hiperemia. Acá la papila es rojiza con arterias delgadas que contrastan con la dilatación venosa. En segundo lugar, los bordes de la papila se esfuman, las arterias de calibre reducido se hacen cada vez menos perceptibles y las venas dilatadas se incurvan, formando ángulos en los bordes de la papila. El nervio óptico se eleva en su sitio de entrada, dando lugar a la neuritis óptica edematosa. Y en tercer lugar está la atrofia de las fibras del nervio óptico. Esta se produce si la éstasis papilar perdura. Su imagen se borra e incluso puede desaparecer, o bien adquiere un aspecto alargado de color grisáceo surcado por estrías blanquecinas. Pueden aparecer otras manifestaciones clínicas, entre ellas están mareos, vértigos o ataxia, trastornos sensoriales auditivos como la percepción de campanilleos, trastornos neurológicos como convulsiones, alteraciones psíquicas que pueden consistir en excitación, depresión, somnolencia o estupor, modificaciones circulatorias o respiratorias como bradicardia sinusal de 50 a 60 latidos por minuto, hipertensión al comienzo del cuadro e hipotensión después de este. Muchas de estas modificaciones están vinculadas con cuadros graves o avanzados. Son las diferentes formas clínicas de presentación del síndrome de hipertensión endocraniana. La sintomatología, siempre los síntomas preceden de los signos. El síntoma principal de este síndrome es la cefalea. Cuando el cuadro es rápido, siempre domina la cefalea, vómito y trastornos sensoriales. Cuando aparece de forma subaguda, puede haber cambios en la conducta, alteraciones neurológicas, que puede haber ataxia, compromisos del tercer par craneal, que puede haber parálisis y parexia, y el sexto par craneal, que puede haber una compresión a nivel del peñasco del temporal, que puede ocasionar diplopía y estrabismo convergente. Otro hallazgo es el síndrome de Foster-Kennedy, que se vincula a tumores que se encuentran en la región frontal, que ocasionan compresión al nervio óptico, ocasionándole lesión, y están asociados a edemas papilas contralateral. En ocasiones, la hipertensión endocraniana puede producir signos de focos neurológicos, no como consecuencia de la enfermedad actual, sino a partir de complicaciones producidas por procesos hipertensivos, razón por la cual los signos pueden ser de falsa localización. Por ejemplo, tenemos la hidrocefalia. La hidrocefalia puede estar caracterizada por apatía, ataxia, enclavamiento en el lóbulo temporal, que puede originar una parálisis, una hemiparexia homolateral, compromiso piramidal o enclavamiento occipital de la amígdala cerebelosa, convulsiones y signos de compromiso córtico espinal. El tratamiento urgente de la hipertensión endocraniana está indicado en aquellas pacientes con cifras de presión endocraniana mayor de 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos, o aquellas que la presión endocraniana es desconocida, que presenta signos de herniación. En el tratamiento se basa en la estabilización inicial del paciente, la instauración de medidas de soporte que previene el desarrollo de complicaciones neurológicas.
El tratamiento va a depender si se obtienen imágenes con signo de hipertensión endocraniana. Si la presión endocraniana en el niño es mayor de 20 milímetros de mercurio. Si se sospecha clínica de hipertensión endocraniana con signo de herniación. ¿Cuáles son estos signos de herniación? Coma, anisocoria, cefalea intensa, respiración anormal, hemiplegia, hipertensión arterial con bradicardia o taticardia. Si existen estos signos, entonces debemos asegurar las vías aéreas para la oxigenación y ventilación adecuada, el mantenimiento de una tensión arterial normal, la hiperventilación moderada. Para la presión parcial de dióxido de carbono se debe mantener entre los 35 y 40 milímetros de mercurio. El tratamiento es hiperosmolar con mannitol de 0,5 a 1 gramos vía intravenosa de 20 a 30 minutos o solución salina al 3% en bol. Si no existen signos de herniación, entonces debemos tener en cuenta las siguientes medidas. La elevación de la cabeza de 15 a 30 grados. Para prevenir las convulsiones se deben administrar anticonvulsivos. Para el control de la temperatura se debe tratar la fiebre. Es necesario evitar la hipertermia, ya que aumenta la temperatura y produce incremento del metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, elevando la presión endocraniana. Por otra parte, los estímulos dolorosos producen aumento de la presión endocraniana, por lo que se debe instaurar el tratamiento analgésico y prevenir el estímulo doloroso. Administrar desametasona de 0,5 miligramos, máximo 10 miligramos cada 6 horas. Y por último, el paciente con lesiones que afecten masas como tumores o abscesos, realizar TAC craneal y referir la valoración para el neurocirujano y monitorización de la presión endocraniana cuando ésta lo indica. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Este se establece en base a una historia clínica compatible y hallazgos característicos en la exploración física, es decir, que su diagnóstico es de carácter clínico, reconociendo así síntomas y signos ya mencionados. Les coloqué la palabra triada porque realmente hay dos: cefalea, vómito y edema de papila, como habíamos dicho anteriormente, y está la triada de Cushing, que es hipertensión arterial, bradicardia y bradicnea, pero es algo muy inespecífico. Hay que tener en cuenta que estos síntomas y signos de manera general apuntan a una posible hipertensión intracraneal, es decir, hablamos de una sospecha que se debe confirmar. Por otro lado, el equilibrio entre el cráneo y su contenido pueden alterarse y compensarse una con otra, como en el caso de la hidrocefalia, hemorragia, tumor, algún edema, alguna infección, aumentando así el diámetro craneal. Es por eso que se realiza la medida del perímetro craneal. El manejo de la hipertensión intracraneal es un manejo de UCI, y la UCI debe tener su monitorización de la PIT, que es la presión intracraneal. Esta establece de forma definitiva el diagnóstico y se realiza preferentemente en el ventrículo o el parénquima. Los sistemas de catéter intraventricular tienen la ventaja de que, además de medir la PIT, sirven para drenar el líquido cefalorraquídeo. Pero realmente su diagnóstico de confirmación generalmente viene determinado por las pruebas de neuroimagen. Entre ellas tenemos la TAC de cerebro, que es una prueba de elección inicial por su rapidez, disponibilidad y no invasividad, y debe realizarse tan pronto como se encuentre estabilizado el paciente en caso de una sospecha de este síndrome. Hablamos de una resonancia magnética del cráneo también, que es más precisa que la TAT para detectar aumentos de la PIT, pero requiere más tiempo y está menos disponible. Por último, el ecodoppler transcraneal, para reconocer el perfil hemodinámico y la regulación cerebral. En esta diapositiva les anexo un manejo de diagnóstico que, como dije, es de sospecha y que requiere de un procedimiento evaluativo sistemático urgente, empezando siempre por descartar o confirmar un proceso expansivo a través de la realización de la TAT o de la resonancia. Una vez el descarte, se procede con pruebas pertinentes para otras causas. Siempre debemos hacer el fondo de ojo en pacientes que se sospecha hipertensión intracraneal. Aunque el desarrollo del papiledema requiere de un tiempo evolutivo y puede no estar presentes en casos de hipertensión intracraneal de desarrollo brusco, su presencia es uno de los indicadores más específicos en el aumento de la PIT. En la imagen A vemos una papila normal. En la imagen B se observa un engrosamiento de los bordes de los nervios ópticos. En la imagen C se observa como un exudado algodonoso. En la imagen D, un compromiso por vasoconstricción y se observa a nivel de los vasos sanguíneos muy oscuros. Esta imagen la coloco porque también existe otra fase llamada la fase de herniación. Se da cuando el aumento de presión en alguno de los compartimentos craneales delimitados por estas estructuras rígidas produce un desplazamiento del parénquima cerebral a través de dichas estructuras, ocasionando una hernia del tejido cerebral.
Varios tipos de hernias se pueden evidenciar en esta imagen, como una hernia subfalcina, que es la número 1, una hernia oncal, la número 2, la hernia del tallo cerebral, que es la número 3, la número 4 es la hernia oncal por defecto de craneotomía previa, la número 5 es una hernia amigdalina a través del foramen magnus. Como había dicho antes, el examen de elección es un TAC de cráneo. Esta debe ser simple, no contrastado. Bueno, lo primero debe ser simple, solo contrastados cuando se sospecha de accesos cerebrales o cuando tenga una lesión tipo masa o lesión tumoral. Vemos un efecto de craneotomía previo donde se ve una hernia a través del efecto de la masa encefálica llamada uncus de cerebro, común en pacientes con craneotomía descomprensiva, que se realiza para evitar que dure más de 12 horas la hipertensión intracraneal. Muchísimas gracias, muchachos, espero que estudien.